Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video análisis con el bueno de Memo Navarro. Memo, me sorprende que ya yo te fiché hace meses para el canal y no hayamos hablado de esto. De verdad, es un canterano sudamericano que tú has venido siguiendo su carrera. Hay que hablar del bueno de Alejandro Garnacho, justamente lo visto el fin de semana, ¿no? Un partido difícil y complicado para el United. Agarrar la pelota, empezar a desbordar, generar dos penales, generar un tiro libre que casi pudo terminar en gol justamente si no es por tapada de Pickford. Qué bueno es Alejandro Garnacho, es lo primero que hay que decir, ¿no? Sí, sí, muy buen talento el que fichó el Manchester United de España en 2020 y ya teníamos que dedicarle un espacio como bien comentas, en específico porque a título personal yo no me esperaba la proyección, el impacto y el crecimiento que hemos visto de Garnacho, primero a lo largo de sus años en la academia, que es algo que vamos a tocar, y después que en sus dos primeras temporadas completas esté creciendo a este grado, este ritmo, es algo que yo no esperaba, que a veces me parece que no dimensionamos, ¿no? Le Uh-huh. exigimos muchísimo y todo, Sí. pero para lo poco que lleva en el fútbol profesional, está entregándole mucho el United. Ya se nos vuelve costumbre y ya estamos en un nivel de exigencia como si fuese un tipo por el que pagamos un montón de dinero o por el que se esperaban un montón de cosas. Y Memo, no solamente Dimensión United, en la próxima convocatoria de Lionel Scaloni va a estar, estuvo a punto de entrar al Mundial de Qatar, hubo un par de lesionados sobre la hora. Es que realmente el crecimiento de Alejandro Garnacho está siendo una locura. Memo, esto es 2021, ¿no? Sí, sí, sí. En 2021 hicimos un hilo, de hecho lo hacemos cada año, y aprovecho para promocionar esa parte ahí en Twitter, porque cada año hacemos un hilo con los mejores prospectos del Manchester United a nivel sub-21 y Uh-huh. sobre todo sub-18, que quizás son los menos conocidos en ese Sí. momento, ¿no? Eh, Hicimos uno, como vemos, en julio de 2021, después de la primera temporada de Garnacho, a quien fichan del Atlético de Madrid durante la pandemia con Álvaro Fernández, Marc Jurado y compañía, como ya lo sabemos. Y destaco en esta primera valoración de Garnacho, además de que todavía le poníamos la banderita de España, eso hay que notarlo, que tuvo varias lesiones, tenía 16 años y a los chicos que acababan de fichar les permitieron volver a casa durante un par de meses debido a la pandemia porque estaban viviendo solos. Uh-huh. Entonces, esa irregularidad me causaba algunas dudas, o mejor dicho, no me permitía arriesgarme demasiado con Garnacho, con su potencial, porque habíamos visto poco. Cerró muy bien esa temporada, esa 2020-2021. Destacábamos los regates en ambas bandas, que creo que eso terminó envejeciendo bien, aunque por derecha jugaba poco, pero hacía cosas interesantes, por izquierda también, y que tenía muy buen cierre a segundo palo, muy buena finalización. Ok, ahí ya veíamos que le veo gestos y le veo gestos de ahora. No, no es nuevo los gestos de Alejandro Garnacho Exacto. justamente con esa camiseta con el Chevrolet. Pareciera que fue hace muchísimo más tiempo, pero no, es 2021, estamos en 2024 y ya Garnacho no solamente es parte del primer equipo, sino parte importante. Ya esto es básicamente el año siguiente, ya 2022, ya Exacto. podemos hacer un poquito más de consagración con las categorías inferiores, ¿no? Sí, pero eso hay que tomarlo con pinzas. Siempre se lo digo a la gente que me pregunta por Garnacho. Sí, su segunda temporada fue mejor, más estable, pero los primeros meses fueron todavía un poco Uh-huh. discretos. Cuando empieza la FA Youth Cup, la FA Cup juvenil, por ahí de inicios de 2022, Uh-huh. justamente en el último semestre de temporada, Garnacho se transforma. Eh, Vemos en el tuit de la izquierda que ponemos Uh-huh. qué bien le sienta Old Trafford a Alejandro Garnacho. Fue Uh-huh. la tercera ronda de esa F Youth Cup. Todavía faltaban muchos partidos. Uh-huh. Terminamos haciendo un hilo en ese mismo tuit con todos los goles que anotó Garnacho en Old Uh-huh. Trafford en ese torneo, que fueron, si no me equivoco, 5 o 6, incluidos los de la Uh-huh. final que creo que todos nos acordamos. Uh-huh. Comentábamos también en la captura de pantalla de la derecha cómo Garnacho tuvo en ese partido contra el Leicester, me parece, la capacidad de remontar el juego y Uh-huh. bueno, darle el pase a las semifinales al equipo. Algo que se veía de Garnacho en esta etapa es que se involucraba poco en el juego, esa era la realidad,
no aportaba tanto al colectivo. Había figuras mucho más importantes en ese aspecto, Maino, Hansen, Gore, el mismo Sam Mather por la derecha que se ha ido perdiendo con el tiempo, y Garnacho parecía que solamente tenía sus 5 o 10 minutos de conexión, pero ganaba el partido con eso, y entonces así fue creciendo a lo largo de esa temporada hasta que, bueno, anotó en la tercera ronda, anotó en la cuarta, anotó en los cuartos, anotó en las semifinales y después en la final. Ese detalle del romance con Old Trafford me parece muy lindo, porque qué lindo saber que un canterano va generando esa conexión directamente con Old Trafford desde la cantera. Y Memo, es que yo leo el tuit de la derecha y aplica para algunos partidos con el primer equipo ya y tan solo 2 años después, que es nada de tiempo realmente. Sí, y ahí ya nos animamos un poquito, ya le decíamos qué pedazo de jugador, íbamos un poco El cediendo. hype va aumentando un poco. Eso sí. Y lo que decías de Old Trafford, a mí también me parecía una buena señal. Recordemos que la academia, los equipos juveniles del United no juegan en Old Trafford, más que partidos de FA Youth Cup, algunos, y alguna final importante, algunos partidos en específico. Entonces, él parecía que cada que se paraba en Old Trafford lo hacía de manera espectacular y era el héroe. Sí, ya aquí vemos, bueno, noche consagratoria. Esto es 2023, ya, 2000, ¿no? no, No, 2022, 2022, claro, unos final de cuantos esa misma meses. temporada, exacto. Después de esta, exacto. Exacto, ahí es Claro. donde, bueno, ya es bien conocido, ya lo había llamado la selección de Argentina, ya lo vemos con la bandera incluso, y aquí, digamos, explotó, o sea, tomó esos meses, se la creyó, empezó a comportarse, a jugar como superestrella, a ser determinante, y de ahí no se bajó. Curioso porque no había jugado ni siquiera sub-21, salvo contadas apariciones. Sí, es que es impresionante ese tema. Diste en un tema clave, más allá de talento, profesionalismo y trabajo, es confianza, obviamente. Aquí hay un tema que Memo lo comenta muy bien, se la creyó, y se la creyó tanto que de ahí fue a disparar al primer equipo, y se la creyó tanto que hoy es un indiscutido dentro del Manchester United, y que hoy hablamos, Memo, de un Garnacho que, si no lo acompañamos bien, en algún momento puede mirar a otros proyectos, y otros proyectos pueden empezar a mirar a Garnacho, obviamente, porque este tipo de extremos, con la edad, lo picante que es, la capacidad para pedir la pelota en momentos importantes, pues no es que abundan mucho en el fútbol tampoco. De acuerdo. Y además, atractivo por la personalidad, porque se crece en momentos importantes. A muchos clubes les llaman la atención ese tipo de jugadores. Y creo que lo de Garnacho fue muy, muy especial, ¿no? No parecía un prospecto tan grande. Ya después, Nick Cox, el director de la Academia del United, comentaba un poco cómo fue el proceso de reclutarlo, que querían, antes de que entrara en vigor el Brexit, ir por un juvenil extranjero que fuera determinante por las bandas. Lo vieron en el Atlético de Madrid y era de lo mejor de su edad, ¿no? A los 15, 16 años. Y cuenta un poquito cómo fue el proceso, pero esta FA Cup juvenil quedará marcada por Garnacho. Y debo de decir, ahora que mencionamos la personalidad, que a mí me gusta bastante la personalidad de Garnacho, A mí porque también. sí, es cierto que en redes sociales de pronto tira ahí algún dardo a los rivales, es cierto que tiene algún gesto, pero en general durante los partidos se No, se engancha muy comporta muy poco bien. con, sí, Sí, se engancha se muy comporta poco con muy los bien. rivales, está Sí, muy la, enfocado en la hacer lo suyo. chicaneada, o no sé cómo se le dirá en México, Memo, es para celebrar directamente, no Sí, es para provocar a un rival ni nada parecido. Y es lo que dices, realmente, cuando se ha enganchado con un rival, Garnacho, que ojo, muy poco. bastante patada le dan, porque se Sí, pudiese realmente enganchar, porque uno de los que más patadas recibe de este United es el propio Alejandro Garnacho. sí, porque no es del agrado de mucha gente, por Sí. no sé, como la manera de comportarse, de creerse una estrella, de Bueno, y se celebrar. metió con el Fútbol Club Barcelona, no se metió con cualquier equipo, Exacto. obviamente, también, que está Gaby Pedri de por medio, una celebración, jugadores también jóvenes. Yo lo confieso, y lo dije que en el canal en su momento, lo celebré. A mí esas Yo cosas en también. el fútbol, dámelas tanto de allá para acá como de aquí para allá, porque al final eso también es parte del fútbol, y del fútbol que nos identifica más que todo de este lado del continente también. Memo, aquí vemos algunos nombres conocidos. Sí, no, hasta se me sale una lágrima viendo ese 11 porque era de lo más divertido de ver. Gore, Maino en el centro del campo, Jurado, Garnacho, por supuesto, Mather, que ya le decíamos,
se ha ido perdiendo. Norket en punta. Una vez en ese hilo de Norket, no sé cómo, lo vio el papá de ese delantero y me escribió y me dijo de todo porque yo dije que no iba a seguir en el equipo. Ah, pero es para mal la Para mal, historia. para mal, para mal. Algún día se las voy a contar, pero yo dije que no tenía muchas oportunidades de continuar en la academia. Siguiente temporada, liberado de contrato, entonces, bueno, Bueno, me al cuelgo esa medalla. Pero final. bueno, lo que queríamos resaltar de esta imagen y que muy poca gente sabe es que durante algunos partidos Garnacho jugó como media punta, como 10 Ok. en la categoría sub-18. Para empezar a hablar un poquito de su versatilidad en el frente de ataque, no es que haya una muestra muy representativa, fueron 3 partidos si acaso, pero a mí me gustó bastante y creo que puede ser el paso que en algún momento tome en su carrera, ya sea cuando esté más maduro o en sus últimos años de carrera, qué sé yo. Pero No, esas con... y cuando aparece por el medio Memo, aparece muy bien también. Exacto, Parte tiene de eso nociones. también, esa polivalencia que demuestra, ¿no? Correcto. En este Ujú. caso, en estos partidos de la academia, recibía y rompía el campo con sus conducciones. Si lo vemos haciendo eso por las bandas, también por el centro, con mucho más margen para actuar, para salir a cualquiera de los dos perfiles, para buscar desmarques a la espalda de la defensa rival. Digamos, un poquito de lo que vemos como extremo, pero con más libertad. Y eso creo que le viene bien. Ese partido fue contra, mira, si no me falla la memoria, contra el Everton, fuera de casa, y marcó hat-trick. O sea, Mm. cuando jugó ahí lo hizo realmente bien. Lo único es que por izquierda, en la FA Youth Cup, donde empezó a reventar, bueno, pues ahí cada que jugaba era la figura. Entonces no lo movieron de ese costado y por eso así rompió en el primer equipo, pero ya había tocado otras posiciones. En el primer tuit que mostramos decíamos que por ambas bandas había tenido actividad. Entonces, por la derecha, por la izquierda Ujú. y atrás del delantero. Bueno, y dices Everton y Everton Garnacho chilena, Everton Mira, es Garnacho cierto. generar 2 penales, Everton Garnacho pues se está convirtiendo en una linda historia hasta ahora, porque bueno, si uno de sus víctimas favoritas en su corta carrera, pues indudablemente está siendo el Everton. Memo, al momento de grabar este video tiene casi ya 20 participaciones de gol con el primer equipo de Manchester United, Muy 12 bueno. goles y 8 asistencias, que como lo dices tú, es que no suena muy sencillo, no suena muy fácil, pero es que realmente no lo está haciendo. Bueno, aquí lo vemos ante uno bastante fuerte, ¿no? Como Reece Sí. James. Sí, sí, para mí el lateral derecho inglés más completo que hay. Lástima que lo han afectado tanto las lesiones. Y puse esta imagen aquí porque para mí ha sido su actuación consagratoria con el Manchester United, donde yo noté que ya tenía muchísimos recursos. Da asistencia para ganarle 2-1 al Chelsea, le da Ujú, esa asistencia a McTominay, pero en ujú, general todo el juego produjo, y produjo no solo a partir de desmarques, no solo amenazando con la finalización, que era el temor que yo tenía por lo menos cuando lo veía comenzar su carrera. Parecía que era un delantero para que le dieran el balón y definiera, pero acá regataba por fuera, regataba por dentro, se asociaba, se iba al centro, recortaba una y otra vez, no era de una sola dirección, es decir, no era solo buscar línea de fondo y centrar, no, ujú. pisaba el balón, buscaba regatar en corto. Me pareció una actuación sobresaliente, a pesar de que estuvo errático, y es algo que yo siempre repito, tiene 19 años, o tenía 18 la temporada pasada. Es cierto que no toma las mejores decisiones, yo diría que no ejecuta de la mejor manera porque a Ujú, veces la decisión es la correcta, pero tiene 19 años, cuando tenga 23 o 24, mientras se siga generando esas ujú. oportunidades, digamos, su porcentaje de efectividad, su porcentaje de De acierto acierto directamente, va a sí. ser mucho mayor, va a ir creciendo. Yo he leído muchos fanáticos del United, quizás nos queda lejos, pero que ven mucho en Garnacho de Cristiano joven, a lo que me refiero. No es un producto Ujú. finalizado, no es compararlo directamente el uno con el otro. Es que si quizás viéramos a Cristiano hoy llegando a Manchester No, United, no, lo lo despedazarían. criticaría, eso totalmente, lo Porque le criticaríamos pegaba un 100 montón. veces al arco por Totalmente, claro. partido. No, y tenía Parecía que no tenía opciones de sentido. pase. ¿Qué opciones de Claro, pase? No, también, obviamente, que claro. quizás ahorita, bueno, con Garnacho uno tolera mucho más que termine decidiendo rematar, pero es que es lo que dice Memo, tiene 19 años. Ya al final del video te quiero dejar una preguntita interesante. Sí. Acá lo vemos ya más por derecha, ¿no? Combinando Ujú. ahí justamente con Rashford. Sí, este fue el partido del Boxing Day, donde de ir 2-0 abajo, Ujú. pone el empate, pone los 2 goles
para el United. De hecho, parece que es la misma toma, pero no, son los dos goles que marca, Ujú. acompañando por el lado derecho, partiendo por ahí. Ujú. Obviamente, bueno, la jugada más Es su recargada primer por partido izquierda. por derecha. Es su primer partido por derecha, Con el primer donde equipo. sorprendió. Y lo que hace más en este partido, que bueno, el Aston Villa me parece que tomó muy malas decisiones en Ujú. esa segunda parte, deja muchos Ujú. espacios, pero muy bien Garnacho y hace lo que le destacábamos ya al inicio, finalizar, cerrar a segundo palo. De hecho, Ujú. los dos goles, podríamos decir que, sobre todo en el segundo, el de la imagen inferior, finaliza a segundo palo, Ujú. cierra la pinza, como se suele decir, y ya entonces vemos un jugador más completo. Por derecha, yo diría que es más directo, a veces un poco más simple en su juego, pero Ujú. esas cosas básicas que se le suelen pedir a los extremos lo hace de mejor manera. Para mí piensa menos y a veces hay que pensar menos dentro del campo de Claro. juego. También tiene muy buen enganche hacia el centro, se asocia bien, como lo resaltaste. Pero bueno, ahí está un extremo o un atacante, diríamos, bastante completo. Por derecha, finalizando, asistiendo, por izquierda, Ujú. con el potencial para en algún momento jugar como media punta atrás del 9, como un segunda punta. Para mí es un prospecto muy completo y me salen pocos extremos de esa edad con un crecimiento mayor actualmente que Garnacho, con mayor potencial. Sí, Memo, te quiero lanzar dos. A ver. Una, el trabajo sin pelota. Yo Uh -huh. siento que esta temporada y sobre todo lo que le pide Ten Hag hace bastante trabajo sin pelota. Seguramente tendrá que mejorar mucho más, pero sobre todo haciéndole de vuelta, intentando recuperar, haciendo sombra, apoyando a su lateral. ¿Cómo lo has visto en ese aspecto? Que obviamente yo creo que el fútbol profesional se le exige mucho más eso que de repente en categorías inferiores, ¿no? Sí, para mí su disposición para hacerlo es Ujú. bastante buena. Ok. Pelea mucho, eh, entiende que tiene que hacerlo, no es ese típico joven que, bueno, es una estrella y que produce Ujú. en ofensiva y que no tiene tanto eso desarrollado de ir hacia atrás. Por ejemplo, Rashford me parece que en ningún momento de su carrera adoptó esa cualidad. Sus Ujú. cualidades, claro, son otras, no es una Ujú. crítica para Rashford, pero Garnacho lo tiene. Lo que tendrá que aprender y que no se lo achaco tanto, no se lo reprocho, porque en general a todo el equipo del United le Ujú. cuesta más de una manera estructural, es la manera en que lo hace, ¿no? Como Claro. el entendimiento de cuándo presionar, de con qué hombre Ujú. ir, pero eso ya lo decimos, se gana con el tiempo y además creo que es algo que nos queda la sensación de eso con muchos jugadores. A mí Sí. Elanga no me gustaba cómo presionaba, aunque tenía mucha Ujú. energía. Bruno Fernández parece que de pronto tampoco entiende cómo presionar, Sí. o por lo menos presionar en armonía con el resto de Ujú. los compañeros. Y Memo, la otra que Uh yo creo -huh. que se infravalora mucho y escuchándote todo el maravilloso análisis, un repaso de la carrera de Garnacho, la influencia de Erik Ten Hag en esto, porque Uh sí, -huh. el chico tiene talento y tiene potencial, pero hay un técnico que lo ha arropado y ha sabido llevarlo en los momentos precisos y eso creo que no se comenta mucho, sobre todo en estos tiempos donde tuvimos que grabar un video de 5 cosas sí, 5 cosas no de Erik Ten Hag que se los vamos a dejar por acá. Tiene influencia Erik Ten Hag en todo lo que ha sido Alejandro Garnacho hasta ahora con el United. Sí, sin duda, lo ha llevado bien. Y yo me quiero remontar a la primera pretemporada de Ten Hag, cuando Ujú. apenas conoce a Garnacho, conoce a la plantilla. Me parece que es por Asia, también Ujú. Australia y demás. Va Garnacho, no juega un solo segundo y meses después habla de que Garnacho no tenía la mejor actitud, que creo que no se Ujú. levantaba a tiempo para los Sí. entrenamientos o por lo menos no era tan puntual, Ujú. no lo utilizó, que tenía que mejorar muchísimas cosas la cabeza para que empezara a ser considerado. No se hizo más alboroto con el tema y Ujú. empezamos a ver un Garnacho involucrado totalmente, Sí. ganando minutos y respondiendo también. Y este tema de que le encontró sitio por la derecha a Ten Hag, también hay que darle crédito porque, bueno, no se casó con la opción de solo tenerlo por la izquierda y si Ujú. ahí explotó, pues bueno, vamos a tenerlo ahí. No, la verdad es que buscó esa alternativa y me parece que merece crédito el entrenador, así como con la progresión que ha tenido hasta ahora Maino. La cualidad de Ten Hag es que esos prospectos que ya están preparados los manda muy bien y los lleva muy bien, Ujú. digamos, con los que no se quiere tomar tanto el Ahí es tiempo de donde está el desarrollar. interrogante. Exacto, es los que Claro. necesitan un poco más de tiempo, más de apoyo, con esos, por la misma urgencia los deja un poco Sí. más de lado,
pero a Total. estos que están más preparados, va con ellos y eso me gusta. Sí, indudablemente, Memo, yo considero que hacemos un top 3 de lo que va de temporada. Sí, es una temporada que no ha dado para mucho a nivel de rendimiento individual, pero tiene que estar Alejandro Garnacho sin duda alguna y probablemente lo va a estar de acá hasta el cierre de temporada. Si no tengo mal el dato, al momento de grabar este video, debe tener como unos más de 20 partidos titular de forma Sí, consecutiva. Es una eso también locura hay que la cantidad de cuidarlo partidos también, que eso, está ¿eh? jugando totalmente. Es un punto muy importante. Ver qué pasa con Anthony, que empieza a levantar un poquito la mano, con Amad Diallo, que pueda tener un poquito más la confianza del técnico, pero sin duda alguna, muchachos, Alejandro Garnacho llegó y llegó para quedarse y es de este lado del continente y es de la cantera y para mí tiene todos los condimentos. A mí es un tipo que lo dicen mucho en Twitter y me encanta. Andy Mitten de The Athletic, que cubre Sí. el United, lo define como un jugador eléctrico y así fue su crónica del partido del fin de semana. Es un jugador por el cual pagas una entrada. Es ese tipo de jugador para mí y eso ya dice mucho de Alejandro Garnacho. Y Memo, la ilusión es verlo en un contexto aún mejor del que tiene el United hoy, que efectivamente no es el mejor contexto. Claro, porque si pasan los años y sigue en un contexto desfavorable, va a Sí. caer en muchos más baches de los que debería, porque claro, va a tener sus altibajos, pero hay que ¿O va a mantener, salir? claro, Sí. claro, pero hay que mantenerlo como lo estamos viendo ahora. Además de eléctrico, como lo decías, yo lo definiría como determinante. A veces no está jugando bien y gana el partido. Lo hacía con la academia, lo hace ahora también. A veces parece que no está enganchado y hace la jugada necesaria. Y con lo que cierro, que tampoco me gustaría dejarlo que lo pasáramos por alto, es la temporada pasada llegó un momento en que se lesionó, fue complicado ese cierre de temporada, me parece que estuvo por lo menos 2 meses fuera. Decíamos, ojalá no merme tanto su progresión, parece que no, ha tenido algún tema físico y sigue rindiendo al mismo nivel. Hay que aprovechar eso y claro, llevarlo también con cuidado en el tema físico y emocional. Sí, totalmente. Ahí yo creo que hay mucha influencia. Ha nombrado a Bruno y ha nombrado a Casemiro y ha nombrado a Lisandro Martínez, por supuesto, muy importante. Lisandro que seguramente tendrá muchísima influencia en la carrera de Alejandro Garnacho por jugar en el mismo club, por compartir nacionalidad y porque efectivamente en alguna entrevista, si mal no estoy, lo llamó como un padre futbolístico a Lisandro Martínez, seguramente lo estará guiando ahí. Así que muchachos, queremos saber a ustedes en comentarios qué opinan de, como lo hemos apodado acá, el pibe de Manchester, que los que son miembros de United a mi manera tienen el emoji. Así que por favor llenen en ese chat esos comentarios de emoji. Y bueno, nada, agradecerle a Memo por pasarse como siempre para analizar a uno de sus protegidos. Le corren lágrimas cuando habla de Alejandro Garnacho y ver a Alejandro Garnacho y Kobe juntos, aparte del primer equipo. No dimensionamos lo que es esto realmente para un club de primer nivel como Manchester United. Tener dos canteranos y dos grandes canteranos y aparte titulares coincidiendo en el mismo momento, realmente no es algo nada común. Así que los esperamos en comentarios, dejen su like como siempre, suscríbanse y activen las notificaciones. Forever United y nos vemos en un próximo video.